Hola, bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. El día de hoy revisaremos qué es una sílaba y cómo se forma. Pero antes de comenzar, necesitas saber qué es una palabra. ¿Por qué? Porque para entender qué es una sílaba, primero debes comprender el concepto de palabra. La palabra es una unidad del vocabulario de una lengua y está formada por una o más letras o sus sonidos. Cada palabra tiene un significado y la podemos identificar por los espacios en blanco que la rodean. Por ejemplo, ¿te suena conocida esta frase? Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Si observas, cada palabra está separada por un espacio en blanco. En el ejemplo que aquí tienes, hay una diagonal que separa cada una de estas palabras. Observa bien. Ahora sí, ¿qué es una sílaba? Pues bien, la sílaba es un conjunto de sonidos. Es un conjunto de fonemas. ¿Sonido y fonema son lo mismo? Sí y no. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos los únicos que producimos sonidos cuya intención es tener significado, querer decir algo. A estos sonidos les llamamos fonemas. Pues bien, la sílaba en este sentido es un conjunto de fonemas que de manera escrita lo vamos a identificar con las letras. Cuando las unimos, formamos palabras. Para formar una sílaba se necesitan 2 o 3 sonidos o 2 o 3 letras. Sonidos cuando pronunciamos la palabra, letras cuando escribimos la palabra. Aquí te doy 2 ejemplos. La palabra maleta, cuando la pronunciamos, emitimos sonidos. Cuando la escribimos, empleamos letras. Esta palabra está compuesta por varias sílabas. La primera, ma, la segunda, le y la tercera, ta. De manera escrita, por la letra M, primera sílaba, y por la letra A, dentro de la misma sílaba. Segunda sílaba, letra L, vocal E, última sílaba, letra T, vocal A. Nuestro siguiente ejemplo. Cortés. Cortés. Cuando pronunciamos y separamos en una sola emisión de voz, vamos a tener cortés. ¿Ves? Hay 2 sílabas en esta palabra. Cor, primera sílaba, y tes, segunda sílaba, formadas también por consonantes y vocales. Si observas aquí, esas letras en color verde significan lo siguiente. La C significa que la letra es una consonante y la B significa que la letra es una vocal. Entonces, vamos a tener que las sílabas están formadas por consonantes y vocales. Si regresamos al primer ejemplo de maleta, vamos a ver que la agrupación es consonante vocal, ma, consonante vocal, le, consonante vocal, ta. Sucede algo diferente en Cortés, porque tenemos una combinación primera sílaba co de consonante más vocal más consonante, y en la segunda sílaba sucede lo mismo. Tenemos la unión de 3 sonidos, recuerda, cuando pronunciamos la palabra, o de 3 letras cuando la escribimos. Y así tenemos tes, consonante, vocal, consonante. La consonante es T, la vocal E y la consonante S. Para dividir las sílabas, esto es algo muy importante, usamos guiones. De esta manera vamos a indicar que la palabra está dividida en sílabas. En el ejemplo que tenemos aquí, en el dibujo, observamos que este dibujo hace referencia a la palabra zorro. La palabra se divide en 2 sílabas, so
ro. Y está formada por una agrupación en ambas sílabas de consonante más vocal. Aquí te preguntarás, ¿por qué en la segunda sílaba, ro, hay dos consonantes? Y no represento consonante más vocal, sino simplemente consonante más vocal. Porque ese sonido, esa doble R, corresponde a un solo sonido. Recuerda, ese sonido en español se llama sonido fuerte. Recordemos, ¿qué son las consonantes y qué son las vocales? Esto es muy importante, porque si queremos identificar la sílaba y nos confundimos y no sabemos cuáles son las vocales y cuáles son las consonantes, pues entonces no podremos saber dónde comienza una sílaba y dónde termina. Recuerda que las consonantes son todas aquellas letras del abecedario cuyo sonido hace referencia a un peculiar o a peculiares sonidos, en el caso del español, a nuestra lengua. Mientras que las vocales, en español tenemos 5, A, E, I, O, U, y el resto son los sonidos consonánticos, que por sí solos no significan nada. Tiene que haber una combinación entre todos estos para poder crear palabras y así crear sentido. De esta manera, crear un significado. Entonces, ¿cómo se forman las sílabas? Pues bien, tenemos dos tipos de formaciones. Ya sabemos que la sílaba se va a formar a partir de la unión de una vocal más una consonante, o pueden ser dos consonantes. Pero ahora, también hay diferentes tipos de sílabas, dependiendo cómo se agrupen estas consonantes y vocales. Llamamos sílabas libres a aquellas sílabas que están formadas por una consonante y una vocal. Quiere decir que la vocal queda libre, que después ya no hay ningún otro sonido o ninguna otra letra que se interponga entre una vocal y las consonantes que la rodean o la consonante que la rodea. Estas son las palabras, digamos, más sencillas de identificar o de dividir en sílabas. En el ejemplo que aquí ves, tenemos la palabra gato. Gato está formada por dos sílabas. Si las pronunciamos en voz alta, vamos a tener gato. ¿Observas? La primera sílaba ga y la segunda to, formadas con una consonante más una vocal. También tenemos sílabas llamadas trabadas. Estas sílabas pueden ser, como lo ves aquí, la combinación de dos consonantes unidas más una vocal. Y tenemos en español las siguientes combinaciones: BL, BR, CL, CR, DR, FL, GR, GL, GR, PL, PR, TR y TL, siendo esta la menos común, por ejemplo, tlacoyo. Aquí tienes una serie de palabras que puedes observar y en todas se presenta esta combinación: blanco, claro, fruta, crecer, gris, pluma, libro. Como puedes ver, esa vocal que está formando las sílabas está en combinación con una consonante o con dos consonantes unidas, y la puedes encontrar tanto al inicio de la palabra como en blanco, como al final en libro. Vamos a ver unos ejemplos más. Palabras con sílabas libres. Casa, dos sílabas, consonante vocal, consonante vocal. Otro ejemplo, palabra rosa, y tenemos lo mismo, consonante vocal, consonante vocal. ¿Verdad que es muy sencillo? Ahora bien, ejemplos de palabras con sílabas trabadas. Aquí tenemos nuestra primera palabra, flor. Obsérvala muy bien. ¿Qué notas? Efectivamente, flor es una palabra
compuesta por una sola sílaba. Y al inicio tenemos FL, consonante, consonante, luego la vocal y luego otra consonante. En nuestro siguiente ejemplo tenemos la palabra trovador, compuesta por 3 sílabas. En la primera encontramos la sílaba trabada, TR, tro, luego tenemos una sílaba libre, va, y luego tenemos otra sílaba que también se puede llamar trabada porque la vocal no queda libre, sino que después de ella aparece otra consonante. Entonces aquí la combinación que tenemos es consonante, consonante, vocal, tro, consonante, vocal, va y consonante, vocal, consonante, dor. Espero que mi explicación haya sido clara y te invito a ver los siguientes videos donde te propongo ejercicios para que refuerces conocimiento. ¡Hasta luego!